es la nueva vestimenta? Segunda parte, la nueva vestimenta, lo que se ve por fuera. Dice la segunda parte del versículo 12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, soy amado y escogido por Dios, pero no para ponerme cualquier cosa cuando me levanto de la cama, sino para ser santo. O sea, que cada mañana cuando me levanto, soy yo quien tiene la responsabilidad de vestirme con un vestido que tiene varias piezas. Vamos a ver cuáles son esas piezas. La primera que vemos es entrañable misericordia. La misericordia es la disposición de sacrificarlo todo por el bien y por el bienestar de los demás. Además, dice Pablo que esta pieza del traje ha de ser entrañable. ¿Qué quiere decir esto? Tierna, de corazón, o sea, no obligada por fuera, sino que surge de las entrañas, de ahí entrañable. ¿Vale? Es evidente que no estamos hablando de un ejercicio teórico en el que yo tengo misericordia de otro y me da pena su situación, pero a los 5 minutos puedo dormir perfectamente en mi cama sin haber hecho nada, y encima echando a la culpa a los demás de la situación para calmar mi conciencia. Lo vemos cada 5 minutos por las redes sociales o por la televisión. Eso es postureo. Una entrañable misericordia es no ser indiferente a una situación de dificultad que está pasando a alguien y no hacerme la foto con él, y ponerme a su disposición entregando todo lo que sea necesario para que ese alguien deje de sufrir esa dificultad. Lo digo porque hay mucha misericordia, ¿verdad? Pero no es entrañable. Viene de fuera. Es para marcarme una fotografía, ¿no? Y esta entrañable misericordia no es algo natural. Si algo nos define es el egoísmo, y el egoísmo es todo lo contrario a la misericordia, que implica semejante compromiso que surge de las entrañas, o sea, de uno mismo, y que se materializa en un sacrificio personal. Pero es aquí donde entra el milagro del Evangelio, porque si Dios tuvo misericordia de mí, y aquí está otra vez la relación entre Dios y yo, no como unas normas a seguir, sino como una comunión con Él, sabiendo lo que Él ha hecho conmigo, ¿no? Porque si Dios tuvo misericordia de mí cuando yo estaba arrastrado por el suelo y vivía sucio en mis delitos y pecados, es ahora cuando yo también puedo dar esa misma misericordia que recibí. Benignidad. La misericordia es el primer paso, la benignidad es hacer práctica la misericordia, o sea, la bondad surge de tener misericordia y nos conduce a procurar el bienestar de los demás, pero de corazón y no por obligación. O sea, que alguien es bondadoso cuando no solo busca el bien de los que le rodean, sino que se alegra cuando lo practica, o sea, no lo sufre. No se puede ser benigno sufriéndolo, lo disfruta. La bondad es una disposición del corazón que no solo busca el cuidado de los demás, sino que, y esto es todavía más difícil, sino que además se olvida de sus faltas y cubre todos sus pecados para que nadie se entere. Alguien es benigno cuando no es chismoso. Humildad. Sin humildad es imposible tener misericordia y ser bondadoso. Sin la humildad bíblica, la preocupación por los demás suele ser una derivación del propio yo para engrandecerlo. Y esto, aunque de forma disimulada, es soberbia y Dios resiste a los soberbios. Sin la humildad que me muestra la Biblia, cualquier cosa buena que haga ensancha el yo. Porque como soy tan bondadoso, y no es necesario que lo diga, simplemente con que lo piense es suficiente para engrandecer ese yo. Antes de poder ser verdaderamente misericordioso y bondadoso con los demás, debo de olvidarme de mí mismo y de mis derechos y dejar de pensar que, por ser quien soy,
me merezco algo. Esto es humildad. El humilde es aquel que sabe que todo lo que tiene y es le ha sido dado por Dios. Otra vez, el humilde es aquel que sabe que todo lo que tiene y es le ha sido entregado por Dios. Y aunque se haya esforzado y haya sido diligente para conseguirlo, otra vez, y aunque se haya esforzado y haya sido diligente para conseguirlo, él sabe que es Dios quien le ha prosperado. Aunque el mejor ejemplo de humildad nos viene de Jesús, dice él: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabías que la humildad da descanso? La humildad da descanso porque no pretende ganarse lo que uno es, ni defiende lo que uno tiene. Eso es un gran descanso. Sino que el humilde sabe que todo le viene de Dios, y eso es un gran descanso. El humilde trabaja, pero no se afana. El humilde lucha, pero lo hace día a día. O sea, un día a la vez, sin agobiarse por el mañana. Pero la humildad tampoco es: ay, yo no sé hacer nada, no consigo hacer nada bien. Normalmente lo dice para que nadie le pida trabajar. La humildad es otra cosa. La humildad es levantarse de la cena, tomar una toalla y limpiar los pies de mi hermano, que suelen estar muy sucios. Es levantarse de la cena, quitarse el manto, tomar una toalla y comenzar a lavar los pies de los discípulos. Y solo hay una manera de poder hacerlo, y es estando en Cristo. Y lo puedo hacer porque eso fue lo que Cristo hizo por mí. No se puede ser humilde, verdaderamente humilde, fuera de Cristo. Cuarta, mansedumbre. La mansedumbre, virtud tan mal entendida en nuestros tiempos. La mansedumbre no es debilidad, por eso digo que es una virtud mal entendida en nuestros tiempos. Un manso no es un débil. Un manso es todo lo contrario, es alguien muy fuerte. Porque soportar, por ejemplo, lo que nosotros soportamos como cristianos, sin caer en la venganza de tomarnos la justicia por nuestra mano, no es ser alguien débil, es ser muy fuerte. Definitivamente la mansedumbre no es debilidad ni cobardía, es fortaleza y valentía. Podemos volver a poner el ejemplo de Jesús cuando nos dice: aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando alguien es manso, fijaros, es alguien muy poderoso, porque el manso es alguien que controla y que no explota por las circunstancias que le rodean cuando son adversas. Y esto sí que es tener poder. Lo sé porque a mí a veces se me ha escapado de las manos situaciones en las que no me he mostrado manso, sino que he pensado: a mí no me torean. Y me torearon precisamente por eso, por la falta de mansedumbre. Se puede y se debe ser fuerte y tener autoridad siendo manso. De lo contrario, uno es como una ciudad derribada y sin muro. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y una de las riendas es la mansedumbre. Además, la mansedumbre bíblica evita cualquier cosa que pudiera herir o dañar a los demás. ¿Y esto es fácil? No, porque para estas cosas ¿quién es suficiente, verdad? Por eso necesitamos estar en Cristo. Si no, es imposible, o impostado, artificial, fingido, lo que ahora los jóvenes llaman postureo. ¿Sabéis por qué a veces no somos mansos? A veces no somos mansos porque no creemos de verdad en un Dios soberano. Un Dios que tiene el control de todo y de todos. Por eso a veces no tenemos paciencia, que es la quinta. Paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar la presión que nos rodea al saber que Dios es soberano. Uno es paciente especialmente cuando sabe que Dios controla todas las cosas. Esta paciencia lo que me permite es no irritarme ante la mínima adversidad o provocación,
La paciencia también me ayuda a no desanimarme ante la más mínima adversidad cuando las cosas no salen como a mí me hubiera gustado que saliesen. Y es aquí donde podemos ver que la paciencia depende tanto de la soberanía de Dios. Saber que Dios es soberano me capacita para ser paciente. ¿Os dais cuenta cómo se trata de una relación personal con Dios? No se trata de ser paciente en mi propia carne. Otra vez, saber que Dios es soberano, saberlo y creerlo, claro, me capacita para ser paciente y esa paciencia me permite superar cualquiera de las adversidades que surgen. Y también me permite poder ser amable y bondadoso cuando alguien me provoca. ¿Por qué? Porque lo espero todo en Dios y de Dios y no de los demás. ¿Difícil? No, es imposible. Si uno no está en Cristo es imposible. Porque Dios ha sido muy paciente conmigo en el pasado y lo sigue siendo en el presente. Saber esto es estar en Cristo. Yo estoy seguro que en mi familia se preguntarán, ¿cómo es posible que Dios tenga tanta paciencia con mi padre, con mi marido, si es que yo hace tanto tiempo que lo hubiera dejado por imposible? Pues porque Él tiene mucha paciencia. Y eso me humilla y me hace desear tener esa misma paciencia con los demás. Otra vez, ¿te das cuenta cómo se trata de una relación personal? No de un listado de normas a seguir. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ay, amado, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora bien, aunque Pablo no niega que estas virtudes se pongan en práctica con los de afuera, a quien se está refiriendo es a los colosenses, para que las pongan en práctica en su congregación. Es cierto que todas estas virtudes se pueden y se deben ejercer fuera de la iglesia y del hogar, pero vale de poco si no las empezamos a ejercer en el hogar y en la iglesia. De hecho, la casa y la iglesia son los mejores sitios para comenzar a practicarlas. Estas 5 virtudes puestas en práctica en casa y en la congregación, míralas ahí. Otra vez, estas 5 virtudes puestas en práctica en casa y en la congregación sería como ver el cielo en la tierra.